Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo el debate asíncrono de cada día. ¿Educación pública, gratuita y obligatoria? Como interrogación. Bueno, pues yo soy el polemista, me acabo de presentar y aquí están mis compañeros en este debate. Hola, soy Jotavi y tengo interés en ver el resto de puntos de vista que hay sobre este tema. Hola polemista, hola Jotavi, soy Semu y también estoy deseando comenzar este debate que tanto va a dar de sí. Ya veréis. Hola, yo soy la Pirata y encantada de formar parte de este debate sobre la educación pública, gratuita, a ver qué sacamos en claro de todo esto. Hola, soy Ernesto. Me sumo a las bienvenidas a los nuevos miembros y estoy encantado de estar aquí otra vez con Semu y con el polemista. Vamos a comenzar con una pregunta que os quiero hacer. ¿Qué habilidades creéis que debería tener un estudiante que termina la educación obligatoria en España? Ya sabéis, incluyendo primaria y secundaria. Bueno, polemista, a esa pregunta que planteas ya da respuesta en cierta medida la ley actual de educación, la LOMCE, que plantea que debe haber 7 competencias que debe tener un alumno al terminar la ESO. Entonces la LOMCE explica cómo tiene que salir con una competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en ciencia y tecnología, digital aprender y competencias sociales y cívicas. Es cierto que le llama competencias, tú lo has formulado como habilidades. Yo sinceramente creo que sí, que esas competencias, esas habilidades son con las que debería salir un alumno al terminar la ESO, pero sobre todo yo incidiría en la habilidad que debe tener todo alumno de, más que habilidad, es tener claro qué es lo que quiere hacer con su vida y dónde encontrar los recursos para llevarlo a cabo. Yo considero esa habilidad de tener claro lo que uno quiere en la vida. A esa edad es difícil porque luego la vida te va enseñando otras cosas o todo lo que vas descubriendo en la vida o te va enseñando la vida te lleva por el camino por el que debes ir, pero bueno, creo que eso, que la LOMCE ya da respuesta a esta pregunta que planteas. Bueno, pues como Semu ya ha dicho el tema de las competencias claves de las que habla la LOMCE, yo no voy a detenerme en ellas. Para mí las habilidades que creo que todo alumnado, que debemos de intentar que nuestro alumnado obtenga al final de la ESO, son principalmente 4. Por un lado, la competencia lingüística. Deben de ser competentes, tanto en la comprensión como en la expresión, como en la capacidad de comunicación. Y especialmente me detengo en la comunicación oral. Tienen que tener un dominio del lenguaje en todos los niveles y saber adaptarse a cualquier situación de comunicación. Es muy importante el que aprendan a ser críticos y a argumentar. 2 cuestiones claves para la sociedad actual y sobre todo para poder enfrentarse al mundo laboral al que a ellos les va a tocar vivir. Como otra de las habilidades claves está el trabajo cooperativo. Es muy importante que aprendan a trabajar en equipo, porque es otra de las características o de los rasgos que ya nos están diciendo que desde el mundo laboral se va a exigir o se va a pedir o se va a valorar en los futuros trabajadores, ¿no? Así que hay que enseñarles también dentro del trabajo cooperativo, pues a ser líderes, también a tomar decisiones, a que en ocasiones nuestras decisiones, pues aunque creamos que son las más correctas, tenemos que ceder ante la decisión de los demás porque a lo mejor tienen más razón que nosotros. Entonces hay que formarlos y educarlos para que sean capaces, ¿no?, de aceptar, de no frustrarse cuando no consigan lo que quieran, que el trabajo cooperativo es esencial. Otra cuestión importante, otra habilidad, la creatividad. Creo que va a ser muy importante para el futuro de nuestro alumnado. Muchos de los trabajos que todavía que van a desempeñar, que todavía no están en funcionamiento, van a estar relacionados con la creatividad.
y hay que desarrollarla en ellos, hay que enseñarles que pueden ser creativos, cómo encontrar dentro de ellos ese punto de creatividad para desarrollarlo. Y por último, la tecnología, ¿no? Habilidad en el mundo de la tecnología, en aplicaciones, en ser capaces de aprender a utilizar herramientas por sí mismos, ¿no? La tecnología también unida a aprender a aprender. ¿Por qué? Porque evidentemente es el futuro. La tecnología va avanzando a pasos agigantados y ellos tienen que estar a la última, y si no, ser capaces de aprender rápidamente a trastear, a ver cómo funciona una nueva herramienta. Así que creo que esas son las 4 habilidades más importantes que les van a hacer falta para enfrentarse a la sociedad que les ha tocado vivir, y que al final de la ESO deberíamos de haber conseguido como docentes que obtuvieran. Querido polemista, me da la impresión de que esta pregunta, que no sé si has lanzado de manera casual o quizás de manera intencionada, no va a desviar el debate, pero sí lo va a fragmentar. Y si lo fragmentamos, nos desviamos del título de este debate. ¿En qué me baso para decir que lo vas a fragmentar? En que podemos entrar en bucles acerca de qué conocimientos se necesitan, qué competencias, y no vamos a llegar nunca a un consenso. Las competencias que tú debes tener a los 16 años, que van a ser la suma de las que adquieras en el centro escolar al que vayas, más las que seas capaz de obtener fuera, ya sea en casa o mediante actividades extraescolares, serán cuantas más mejor, pero es inabarcable obtener una formación de todo lo que nos gustaría. Entonces, como eso lo que va a provocar es derivar el debate, no quiero entrar en él, no quiero entrar en él. A efectos de este debate, lo único interesante que me parece es que se establecerá por la sociedad un conjunto cambiante y adaptable de este tipo de conocimientos, y lo que tenemos que discutir es cómo se proporcionan estos conocimientos. Bueno, Javi, aunque puedas pensar que es todo una especie de trampa o una especie de juego, en realidad lo que yo intento es determinar lo que cada uno entendemos por educación y qué creemos que es lo mejor para cada niño y tal. Y todo esto lo hago con la intención de identificar qué valores me estoy perdiendo a la hora de estimar yo qué es lo que quiero. Es decir, yo quiero ciertas cosas que aprenda mi hijo y me gustaría saber si coincido con vosotros. También es verdad, Semu y Pirata, que me da un poco igual lo que diga la ley. Quiero decir con esto. O sea, realmente lo que es la ley hay que acatarla y no queda otra. Pero me interesa más vuestra opinión sobre qué es las cosas que se deben valorar, que debe saber un niño y qué habilidades debe tener. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que lo mejor que debe tener un niño, en mi opinión, seguro que me dejó muchísimas cosas por medio, son herramientas para expresar y resolver problemas. Creo que es principalmente lo que debe saber hacer un niño, o un joven adulto, por decirlo de otra forma. Entonces, si un joven tiene herramientas para traducir un problema a otras habilidades, es decir, por ejemplo, si se le pone un problema, si se le plantea el problema de traducir algo al inglés o del inglés, pues que pueda encontrar herramientas para solucionarlo. Y al revés, es decir, que pueda expresarlo, por ejemplo, en inglés, o que pueda expresar y determinar y exponer sus dudas de manera clara y concisa. Para eso es importante la lengua y para eso son importantes los idiomas. Entonces yo estoy hablando desde un punto de vista bastante genérico. Desde el punto de vista particular, sí que es verdad que yo he echado muchísimo de menos ciertas habilidades que os voy a exponer ahora mismo. Una es la habilidad económica. Debo decir que yo creo que todos nosotros, o al menos la mayoría de nosotros, no tenemos conceptos bastante claros, como por ejemplo el Euribor, o como por ejemplo, no sé, los bienes pasivos, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, económicos, los conocimientos económicos creo que son muy necesarios y lamentablemente pues no estamos preparados para ello. Por cierto, que hay índices que demuestran que es uno de los conocimientos que hacen que los ricos administren mejor su dinero que los pobres.
curiosamente la izquierda quiere que no se aprenda economía, cosa que no me parece súper llamativo. Supongo que el conocimiento es bueno siempre que se tenga. Otro conocimiento que no se tiene es el de la mecánica. Es decir, estamos aprendiendo muchas veces cómo funcionan los elementos microscópicos de la biología y puede ser muy interesante. A mí me gustaba muchísimo la biología, pero no tenemos la más mínima idea de cómo funciona el motor del coche que tenemos o de nuestros padres, etcétera. Con esto que quiero decir que es bastante interesante, me parece una habilidad interesante tener la mecánica. Otra habilidad es la del bricolaje. Considero que realmente no estamos preparados para, para hacer bricolaje en la casa y siempre tenemos necesidades como desde, no estoy hablando de colgar un cuadro que puede a lo mejor aprender rápidamente, pero levantar un muro, una cosa que se lleva milenios enseñándose, no tenemos ni la más remota idea y esto nos vuelve tremendamente dependientes en otros y no nos permite además evaluar el trabajo que se nos hace. Entonces, cosas como el bricolaje que se han enseñado millones de veces, no lo tenemos y considero que es una cosa interesante. Entonces, ¿qué es lo que me parece? ¿Qué habilidades me gustaría que tuvieran? Pues, bueno, las dichas en términos generales, las dichas, habilidades para exponer y para resolver un problema utilizando las herramientas de hoy día, es decir, pues, saber buscarlas, saber dónde encontrarlas, saber plantearlas, saber cuestionarla a alguien que tenga más autoridad y poder resolver esos problemas. Yo creo que eso es, en términos generales, lo que a mí me gustaría. Y entrando en lo particular, conocimientos económicos, conocimientos incluso médicos, también estaría bien, y conocimientos mecánicos y de bricolaje. Me parece que son cosas vitales que no se enseñan. Habéis puesto mucho énfasis en que el alumno tiene que ser una persona capaz de solucionar problemas cuando salga a la calle, pero no quiero que caigamos en criticar la memorización. Ser capaz de recordar cosas y tener muchos datos en la cabeza, pues es importante. ¿Tienes que entender esos datos que tienes en la cabeza? Sí. Necesitas las dos cosas, la capacidad de entender los datos y tener los datos. Porque está claro que muchos datos los tienes en internet, bien, pero si no tienes un mínimo de datos en la cabeza es que no sabes ni por dónde empezar a buscar. Así que yo echo de menos ese amueblado más básico en la educación actual en temas como historia, que creo que se estudia demasiado poco, y incluso en temas pues más sencillitos como música o educación física, en los que creo que hay todavía menos datos, ¿vale? Y se sale con menos preparación. Y por supuesto, como ciudadano se sale sin ninguna preparación. La gente sale de la educación obligatoria sin saber realmente lo que son los impuestos, sin saber hacer una declaración de la renta, sin tener un mínimo de idea del código penal y de lo que le puede pasar si hace ciertas cosas, sin entender el funcionamiento del sistema en el que vive en cuanto a elementos básicos de pues cómo se elige al gobierno, el papel de cada una de las instituciones, en fin, la organización del Estado. Esas cosas creo que se sale todavía sin entenderlas. Empezando por la democracia misma, que la gente sale pensando que eso de la democracia es que votamos. Y se deja por delante todo lo que es el Estado de Derecho, y en fin, y muchos aspectos que son necesarios en democracia más allá de votar. Entonces, esas cosas también hay que saberlas y al final es entenderlas, pero también es memorizarlas. Entiendo lo que dice Ernesto sobre la demonización que ha tenido la memoria y creo que debería analizarlo de la siguiente forma. La memoria está incluida en la resolución de problemas. Si tú quieres resolver un problema legal, pues necesitas la memoria. En un debate, en una exposición, en una entrevista de trabajo, necesitarás la memoria para resolver el problema.
Y bueno, estoy viendo que muchos de nosotros tenemos diferentes visiones sobre lo que debe saber y lo que no debe saber. Y yo quiero expresar que yo me centraría, o sea, mi punto de vista es que las habilidades que debe tener el niño o el protohombre o protopersona o protoadulto debería ser enfocada a su autonomía, a la capacidad de ganarse la vida, de poder mantenerse o enriquecerse y que tenga una buena calidad de vida. A todos nos puede parecer la historia súper importante, pero haremos mal si una persona quiere centrarse en no estudiar historia, por ejemplo, estudiar música o estudiar cualquier cosa que le sea productiva y exigirle que aprenda historia. A nosotros nos gusta mucho la historia, pero no por eso debemos pensar que es algo obligatorio para todo el mundo. Además, este tipo de cosas pasan de padre a hijo en intereses, no hace falta que lo enseñen en la escuela muchas veces. Bueno, como ha dicho el polemista, pues es importante el tema de la economía. Yo creo que nuestro alumnado tendrá que tener conceptos claros que a veces ni los adultos los tienen, pero que nuestro alumnado está capacitado para ello y que luego se evitarían muchos problemas cuando son adultos. Además, es triste que solamente se vea si vas a hacer un cuarto que va encaminado a los ciclos formativos, que es donde se ve economía, o si vas a un bachillerato de la rama de sociales. Entonces es como que el resto de alumnado no necesita, no tiene que saber, ¿no? Ahí quizás se nos quedan lagunas, quizás esos conceptos deberían de estar incluidos en el área de historia. Podría ser historia una materia muy extensa y quizás deberíamos de ver qué es realmente importante y limitarnos a dar aquellos contenidos que realmente de alguna manera han sido relevantes para la evolución de la sociedad, la evolución de la historia, porque claro, si pretendemos dar desde la prehistoria hasta el siglo XXI, algo se queda sin dar, y lo que siempre se queda sin dar es a partir del siglo XX. Siglo XX y siglo XXI prácticamente no se ve nada, los alumnos tienen muy pocos conocimientos. Luego, creo que también es muy importante, cuestiones que tú has dicho de bricolaje, pues también serían importantes, ¿no? Que los alumnos, desde la materia, por ejemplo, de tecnología, se podía dar, en vez de determinados contenidos que están dando, que a día de hoy no le aporta después nada, quizás ese tipo de cuestiones que están relacionadas con poder hacer pequeñas chapucillas, no por así decirlas, en tu casa, sin necesidad de que tengas que llamar a un especialista simplemente para cambiar la goma de un grifo. Son aspectos importantes. Y luego el tema de la memoria, yo creo que la memoria, sabiendo utilizarla y sabiendo para qué. Memorizar para un examen creo que no es válido, no es útil, porque enseguida van a olvidarlo. Pero memorizar para una exposición oral, para tener que defender tu punto de vista, para tener que tener argumentos para ser crítico, en ese aspecto creo que es muy importante. De hecho, la materia de lengua y literatura tendría que estar enfocada, porque tiene un bloque entero de oralidad, a enseñar al alumnado a interiorizar información, a retenerla para luego poder transmitirla, pero de una forma fluida. Gracias por vuestras intervenciones. Teniendo razón en prácticamente todo lo que decís, estoy en desacuerdo con casi todas vuestras afirmaciones. ¿Por qué es esto? Porque este debate tiene una pregunta muy específica. Ya he manifestado mi duda acerca de cómo podía aportar a la naturaleza de la pregunta que se plantea en este debate el describir el contenido que cada uno piensa que debería contener esa formación. Pero ya que vamos por esa vía, me da la impresión de que estáis tratando la educación obligatoria, la educación básica, como si fuera el último reducto y ya no hubiera nada más. Os recuerdo que la formación no tiene ninguna especialización, es decir, que el que acabe la enseñanza obligatoria no va a tener ninguna especialización laboral y que se pueden seguir obteniendo contenidos y formación en otras ramas o incluso durante la propia formación en actividades extraescolares. ¿Por qué digo que no me parece interesante? Digo que no me parece interesante porque personalmente no me siento capacitado para determinar cuál es la formación que debería recibir un alumno. Pienso que eso sería una decisión de consenso de la sociedad
y que igual que vosotros podéis pensar que la música es importante, para mí la música no es nada importante, ¿vale? Aunque por otra parte resulta que si el objetivo es formar a gente que vaya a trabajar, la gente que es rica últimamente solo procede del mundo del deporte, del mundo de la música, del mundo del espectáculo, poca gente se hace rica estudiando, con lo cual, bueno, pues podríamos crear escuelas de deportistas y escuelas de músicos. Parece un poco absurdo, ¿no? Bueno, pues quizás por eso digo que me da la sensación de que estáis intentando meter demasiados conocimientos, demasiadas cosas en un lapso de tiempo relativamente breve, y creo que lo que va a pasar es que los alumnos no van a obtener ese beneficio de saber tantas cosas. Porque claro que es interesante conocer primeros auxilios, claro que es interesante conocer bricolaje, claro que es interesante conocer, pero hacer una declaración de la renta, ¿en serio? Una declaración de la renta tiene multitud de factores que requieren de cierto conocimiento y que, bueno, ¿cómo vamos a dar eso? ¿Cómo vamos a formar a los formadores de esos conocimientos? No sé, no estoy de acuerdo, pero bueno, ya os he dicho que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto lo que va a pasar es que el debate no va a derivar a cómo se estructura la educación en la sociedad, sino que va a ir a cómo se forma, a qué se contiene y evidentemente a la última pregunta que dejo en el aire, porque ya que estamos tocando estos temas es la pregunta que viene a continuación siempre, es ¿cómo evaluamos que una formación, que una educación es mejor que otra? ¿Cómo comparamos la calidad de las educaciones? Pues si no se ponen de acuerdo decenas de miles de personas, no sé cómo vais a poneros de acuerdo vosotros, pero bueno, ahí os lo dejo. Bueno, Jotavi, antes de contestar a tu pregunta, quería retomar un poco lo que se ha dicho, lo que ha dicho la pirata acerca de, y el polemista, ¿no? Acerca de la memoria. Efectivamente, yo pienso en la memoria en los estudios a día de hoy, pues de poco sirve, ¿no? Porque lo tienes todo en Google, lo tienes todo en digital, lo tienes todo incluso en los libros, ¿no? Antes, ¿por qué era valioso tener buena memoria? Porque no tenías esa facilidad de acceso a los libros, no tenías esa facilidad de acceso a las enciclopedias. Entonces, tener buena memoria era un recurso muy útil para tu formación. ¿Por qué? Porque te sacaba de situaciones o de problemas a través de la memoria. La memoria yo la veo como un mecanismo de defensa y de interés. Se tiene memoria para defenderse o para tener interés sobre algo. Entonces, en ese aspecto veo muy acertado que se tenga memoria para aquello que le interesa al alumno. ¿Qué es lo que le interesa al alumno? Pues aquí coincido con el polemista. Eso es lo que tenemos que dotar en la formación o en la educación, ya sea pública, ya sea privada, ya sea gratuita, ya sea alguno de los parámetros que queremos dar en esta pregunta, tiene que ir encaminada a dotar al alumno de aquello que el alumno necesita para estar en la sociedad adecuadamente y feliz. Es decir, no se trata de que todos seamos ricos y que todos seamos deportistas y que todos seamos músicos y así es como se hace ahora dinero, no. Hay gente que tiene que buscar su felicidad en el medio en el que él quiere y como él quiere, desarrollándose a sí mismo. Lo que está claro es que cuando uno desarrolla al máximo sus capacidades, pues consigue ser, pues mira, ahí tienes muchos deportistas, pero Rafa Nadal solamente hay uno. ¿Por qué? Porque es el que más ha desarrollado sus habilidades. Toda persona que consigue desarrollar sus habilidades al máximo consigue despuntar y consigue pues ganar dinero porque se hace especial y se hace único. Entonces vengo a coincidir con la pirata y el polemista. La memoria a día de hoy no se considera tan importante. La memoria del conocer por conocer. Es como almacenar datos en un disco duro, no. Almacenar datos que me sirvan a mí para aquello que yo quiero. Y en este sentido, pues también coincido con el polemista que tenemos que, la educación hoy día tiene que dotar al alumnado de aquellas herramientas básicas que le hagan relacionarse de manera lo mejor posible con los demás. En base, ¿por qué tengo que saber historia? Pues tengo que saber historia en la medida de que la historia, o hablando de historia, me va a hacer empatizar con una gente con la que yo voy a desarrollar una serie de proyectos. Es como yo lo veo. Entonces, ¿qué si es necesario en la educación? Pues dotar de esos conocimientos mínimos o de esas habilidades mínimas que me capacitan a mí para entablar relación con el resto.
Hoy día se acusa mucho esos ratones de biblioteca o esos profesores que son auténticos eruditos, pero que no son capaces de transmitir su conocimiento. Eso no me sirve de nada. A día de hoy no me sirve de nada. Respondiendo a tu pregunta, Jota, ¿cómo evaluar esto? Pues es que es la propia vida la que te evalúa. La propia vida es la que te va a evaluar. ¿De qué me sirve a mí saber o de que me formen en un montón de cosas si luego soy un fracaso en la sociedad? No consigo trabajo, no consigo relacionarme adecuadamente con el resto de personas, no consigo. Es la propia vida la que te va a evaluar. No hace falta una evaluación de las habilidades, no, nosotros vamos a dotar de las habilidades que a día de hoy estamos viendo que son necesarias, que ya las hemos enumerado aquí, y que yo sobre todo destacaría la capacidad de relacionarse con los demás. Esa es la principal habilidad. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien hace grandes negocios sin tener estudios, simplemente porque es un auténtico relaciones públicas, es un auténtico líder, sin que tenga grandes conocimientos de nada? Pues esa es la mejor evaluación. Bueno, pues la siguiente pregunta es sobre cómo costear la educación de la que acabamos de hablar. ¿Educación pública o privada? Lo de gratuita no estoy muy seguro de qué significa, porque la educación, como bien sabréis, hay que pagarla. Bien hay que pagar los profesores, hay que pagar las instalaciones, hay que pagar los materiales. Así que gratis no hay nada en esta vida. Bueno, yo daré mi opinión más adelante, pero primero quiero saber cómo creéis que debería costearse esta educación de la que acabáis de hablar. La educación pública es necesaria. Todas las personas no tienen la posibilidad de pagarse una educación privada, y más la educación que haría falta en la actualidad. Por tanto, la educación pública es necesaria. Ahora bien, cuando hablamos de temas de becas, se habla de temas de libros gratuitos, se habla de ayuda económica, se tendrían que vigilar a quién se les da, en qué condiciones se les da y qué uso se hace de ello. Entonces no se trata tanto de que sea una enseñanza privada, que haya que pagar cada uno como quiera, sino que tiene que haber unos mínimos que sean accesibles a todos, pero que siempre se ayude al desfavorecido, teniendo en cuenta que realmente lo es. No, libros gratuitos para todo el mundo, ya está, y da igual si ganas 6.000 euros tu padre al mes o si gana 900 o si no gana nada. Se tiene que hacer un buen reparto de los recursos que hay para que cualquier persona pueda acceder a unos mínimos, porque si no seguiríamos creando pues clases de primera y clases de segunda, y lo que se trata es de que toda la sociedad se intente igualar a la sociedad, que todos tengamos las mismas oportunidades, que un niño no por el contexto social en el que nazca esté abocado al fracaso o tenga más dificultades que otro niño porque haya nacido en un nivel social bueno. Así que educación pública, pero lo del tema de la gratuidad, como tú decías, polemista, pues habría que ver cómo se hace, ¿no? Porque es verdad que no es gratuita, pero sí hay mucho dinero que se invierte y que el reparto que se hace de ese dinero no es el correcto y además no hay seguimiento de él. Por tanto, pues siempre hay que tener en cuenta que para todos, pero según las condiciones y con un buen seguimiento de lo que se está repartiendo. Efectivamente, Pirata, la educación tiene que estar disponible para todos. Pero atendiendo a la pregunta del polemista, yo lo que pienso es que donde hay que mirar, es decir, ¿quién debe pagar la educación? Pues hay que ver quién se beneficia de esa educación. Entonces, en este sentido, quien termina beneficiándose de esa educación es la sociedad en general y la familia del educando en particular. Entonces, ¿quién debe financiar esa educación? Pues yo pienso que debe ser la sociedad. ¿A través de qué? Pues exactamente a través de una serie de impuestos, pues debe dar una parte de esa recaudación destinada a educar. ¿A educar a quién? A esos alumnos que luego cuando crezcan van a aportar a la sociedad. Entonces la sociedad se beneficia de que esos alumnos han sido educados. Por lo tanto, yo pienso que la sociedad en general debería pagar la educación.
Luego también la familia, claro, la familia directamente, indirectamente es la sociedad la que se beneficia, pero directamente es la propia familia. Antes se decía antiguamente, un niño trae un pan debajo de un brazo. ¿Por qué? Porque la familia se beneficiaba de ese trabajo. No quiero entrar a debatir el tema de cuándo tiene que ponerse a trabajar un niño o cuándo no, si el trabajo infantil sí o no. Pero está claro que la familia se beneficia directamente de esa educación que recibe el niño. ¿Por qué? Porque el niño termina estudiando una gran ingeniería o unos grandes estudios y obtiene un beneficio, un dinero. Y ese dinero, pues, repercute, lo queramos o no, en la familia. Y por tercero, el tercer elemento que se beneficia es el propio alumno. El propio alumno se beneficia de su propia educación. Hay muchos países, estoy pensando por ejemplo en Francia, donde hay una selección de estudiantes, la LONES, la École Normale Sup, que hacen una selección de los alumnos para estudiar, bueno, son grados superiores, ¿no? Estudios superiores. Hacen una selección de esos alumnos y esos alumnos reciben una educación bastante potente, bastante incluso elitista podría decir, y esos alumnos luego están obligados por contrato a durante una serie de años trabajar para la administración. Luego ya pues, se pueden desligar de la administración y trabajar en el sector privado. Entonces, teniendo en cuenta estas tres cosas que he dicho, se beneficia a la sociedad, se beneficia a la familia, se beneficia el propio alumno. Creo que la familia, o sea, creo que la educación debería ser pagada proporcionalmente por estos tres entes, por estas tres que acabo de decir, ¿no? Entonces, la sociedad debe aportar un porcentaje, yo creo que alto, luego la familia y luego el propio alumno también debería pagar su propia educación. Yo sé que es difícil, quizás estoy diciendo una barbaridad, no estoy diciendo que la pague en el momento, sino que cuando tenga recursos propios aporte a la sociedad aquello que la sociedad ha invertido en él, ya sea a través de impuestos, ya sea a través de lo que sea. A lo concreto, soy favorable al cheque escolar, es decir, que la sociedad le dé a la familia, mira, yo te doy por este hijo tuyo, te doy tanto dinero al mes o al año. Tú lo puedes llevar donde quieras. Ahora bien, que habrá colegios donde eso no sea suficiente, pues ahí está la familia la que tiene que aportar un poquito más si puede. Y el propio alumno también un poquito más si quiere. Que el cheque escolar es la solución, porque así yo llevo al alumno donde quiero. Y también estamos obligando con el cheque escolar a que esos centros traten de ser los mejores en ofrecer esa educación. ¿Para qué? Para captar el mayor número de alumnado. Esa es mi visión, no sé qué pensáis los demás. Bueno, voy a hacer honor a mi nombre y voy a sembrar un poco la polémica. Pues no estoy de acuerdo en nada. No tiene que ser pública, no tiene que darse dinero a todas las familias para que tengan igual acceso a la educación. Es curioso cómo tenemos interiorizada que la educación debe ser provista por el Estado para que llegue a todos los niños, porque esta es una necesidad básica. Decimos, es que no puede quedar un niño sin que aprenda a leer. Sin embargo, esta necesidad no es tan básica, por ejemplo, como la de comer, y no damos por hecho que es el Estado el que tiene que proveer de comida a todos los niños de la humanidad. No hay ningún supermercado del Estado, ni requerimos de supermercados del Estado, porque damos por hecho que es la obligación de los padres dar esta alimentación a los niños. Cuando un padre sobrealimenta o bajoalimenta, no sé cuál es exactamente el verbo, bajoalimenta a un niño, pues le pueden quitar la patria potestad. Si un padre no puede pagar la comida de sus hijos, se le intenta ayudar. Esto sucede muy poco y esta es otra de las falacias de este sistema. Se suele identificar que como sucede en situaciones de pobreza, hay que ayudar a todos los niños para tener educación o alimentación y no es el caso. Hay que ayudar a aquellos que no llegan a un mínimo. Si es por inacción de los padres o por incompetencia, habrá que quitarle la patria potestad. Y si es porque el padre no llega a ningún sitio, pues habrá que ayudarle para que pueda llegar y pagar eso. Ojo, también teniendo en cuenta que el padre debería devolverlo o trabajar para devolverlo, pues esa es su obligación, proveer para sus hijos. Hay que tener cuidado con la igualdad, entre comillas, de oportunidades que comenta la pirata, porque esa igualdad de oportunidades al final se reduce a igualdad económica. Sin embargo,
los niños, las personas son diversas. Entonces nunca se va a poder igualar las personas ni los alumnos entre sí. Podremos igualarlo económicamente, pero seguirá siendo desigual y seguirá siendo injusto. Es decir, un niño pobre puede ser mucho más listo que un niño rico y el niño rico necesitará clases de apoyo porque es menos listo que un niño pobre y darle la clase al niño pobre no sirve absolutamente para nada. No sería darle igualdad de oportunidades, sería beneficiar al niño inteligente frente al otro. También hay que decir que una buena manera que tiene la educación de ser valorada es que no sea gratis, que no se regale, que es lo que pasa actualmente. Mirad, cuando empezaron la educación gratuita, cuando muchos religiosos regalaban la educación, los niños en los pueblos viajaban kilómetros andando, animados por sus padres, para que ellos aprendieran y se aprovechasen de esa gratuidad de la educación. No había que forzar a nadie, todo el mundo sabía que la educación era importante para no deslomarse en el campo. Entonces, ese es uno de los problemas que suele tener el que sea la educación gratuita y soportada por el Estado, que crea la sensación de que no vale absolutamente para nada. Corro a exponer mi opinión antes de que las palabras del polemista comiencen a suscitar fuego cruzado. Yo voy a limitarme a responder a las preguntas que han impulsado este debate, que son educación pública, educación gratuita, educación obligatoria, y las voy a responder en orden inverso de sí rotundo. ¿Educación obligatoria? Sí. Sí, ¿por qué? Porque la equiparo a una vacuna. ¿La vacuna debe ser obligatoria? Sí. Por tanto, la educación es una manera de prevenir la ignorancia, de... Ojo, me estoy refiriendo siempre a la educación básica. No quiero entrar, porque habíamos acordado que ese era el tema del debate, no quiero entrar en educación profesional. Os recuerdo en la educación, una educación que no nos conduce a un desempeño profesional, es una educación básica que luego va a cimentar carreras profesionales diversas. Sobre las carreras profesionales diversas podemos tener opiniones encontradas, con lo cual yo quiero centrarme en que es básico, debe ser obligatorio que todos los niños y niñas tengan esa formación. Mi opinión es que sí. ¿La educación debe ser gratuita? Si establecemos algo como obligatorio, parece sensato que pueda ser gratuita, aunque aquí estoy abierto a la opinión de que podría ser, bueno, sufragado de alguna manera mediante, bueno, en base a la renta o al patrimonio de cada uno. En cualquier caso, puesto que eso ya se hace a través de los impuestos, sería un poco redundante, en mi opinión. Y por último, la educación debe ser pública. Yo creo que la educación debe tener necesariamente un componente público para aquellos casos en los que la iniciativa privada, que no descarto que tenga su utilidad y que me parece interesante, pueda llegar a aquellos sitios donde la iniciativa privada, como decía, no sea capaz de llegar, por las razones que sea. Porque no le conviene, porque le resulta, bueno, porque no gana dinero con ello, porque la iniciativa privada es así, ¿vale? Entonces, todas esas discusiones del polemista acerca de si a alguien que no le dé de comer a sus hijos, bueno, eso me parece desviar la atención, muy propio del polemista. ¿Por qué? Porque estamos afortunadamente en una sociedad en la que son casos extraños y sí, yo creo que cuando tú eres un padre que en tu familia no hay para comer, bueno, pues el Estado debe proveer los medios para que se pueda, bueno, para que se pueda comer. Yo quizás lo que le lanzaría al polemista es la pregunta de que él no cree en los derechos, se cree solo en un conjunto tan limitado de derechos en los que la educación no está entre esos derechos. Supongo que tampoco cree en el derecho a tener no una vivienda en propiedad, sino un sitio en el que vivir, ¿vale? Quizás esto es desviar un poco las preguntas, pero bueno, reiterando, creo, por resumir, en la educación obligatoria, creo en la educación gratuita, aunque los impuestos ya hacen que no sea gratuita directamente, y creo en la educación pública como medio de compensar aquellos puntos en los que la iniciativa privada, que no descarto, pueda
aportar aportar un valor, y en aquellos sitios donde no quiera llegar, pues tiene que llegar la iniciativa pública. Bueno, Jotavi, no sé si responderte, como me acusas de desviar la atención y me haces una pregunta sobre lo que yo he hablado, pues no sé. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jotavi. Ahora, en las matizaciones, a lo mejor tenemos diferencias. Yo sí creo también que debe de ser obligatoria hasta cierta edad. La de 16 años me parece razonable, podrían ser 14, podrían ser 18, pero algo en torno a esos números. A partir de 14 me parece bien, pasando los 16 lo empiezo a ver demasiado para que sea obligatorio. Bien. Otra cosa es qué contenidos deben ser obligatorios. ¿Vale? Aquí ya pues podríamos matizar un poco. Sobre gratuita, bueno, creo que la educación aporta un bien a la sociedad, que todo el mundo esté educado, así que veo bien que ya que se exige que sea obligatorio, pues que sea gratuito. Gratuito quiere decir que lo pagamos entre todos con los impuestos. Ya está. O sea, no quiere decir nada más. Ahora bien, esa gratuidad yo la pondría en el formato de cheque escolar, ¿vale? Porque así das libertad para que cada uno elija el tipo de educación que quiere para sus hijos, que me parece fundamental. Y además no limitaría el precio de ninguna manera. Es decir, el cheque escolar es tanto, pero creo también que es importante que haya colegios que valgan más y que, igual que hoy día tú pagas un poquito por un concertado y pagas más por uno privado, creo que eso sí que debería de seguir existiendo, y lo veo importante porque sirve a los colegios para diferenciarse, para que tú elijas unos u otros. También sirve para diferenciar a las familias. No es lo mismo las familias que están dispuestas a pagar 50 euros al mes por un concertado o menos, a veces es menos, a veces es un poquito más, que las familias que no quieren pagar nada. Cuidado, cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho de decir no pago nada a pago 50 euros, aunque 50 euros sea poco. Finalmente, sobre que sea pública, pues pienso que hay un lugar para la escuela pública, pero que una vez que ya tienes un país en el que la gente ya no es analfabeta, en el que la educación ya no es un problema, me parece que el sector público debería de retirarse y quedarse en aquellos sitios donde el sector privado no puede dar cobertura, ya sea porque son zonas muy pequeñas, son zonas aisladas, son zonas a lo mejor de barrios marginales donde es difícil, pues eso, pues comer de eso, ¿no? Hacer negocio con un colegio y comer de eso, y a lo mejor hay gente que le suena mal la palabra hacer negocio con la educación, pues a mí no me suena mal, y me parece fantástico hacer negocio con todo lo que sea bueno para la sociedad, porque así tendremos más de eso. Pero habrá sitios donde no puedas montar un colegio privado por distintos motivos. Y creo que en esos sitios sí que tiene que intervenir la mano pública. Pero fuera de eso, no. Yo creo que ya pasó el momento en el que la educación era una emergencia nacional y había que construir colegios a mansalva. Ahora yo privatizaría colegios. Para que Jotavi no me acuse de irme del tema, voy a seguir con su ejemplo de las vacunas. Lo primero, decir que estoy a favor completamente de la obligatoriedad de vacunar a tus hijos, pero no tengo claro que haga falta obligar a la gente a educar a sus hijos. La diferencia estriba en que si tú no vacunas a tus hijos, pones en riesgo a los demás, a toda la sociedad, no solamente a los niños, a toda la sociedad, de manera directa. Sin embargo, si tú no educas a tu hijo, no pones en peligro a los demás. Y podría ser indirectamente que esa persona no sea confiable para ser un buen miembro productivo de la sociedad. Pero por eso no lo tengo claro, porque creo que la mayoría de padres, un 90 y tantos por ciento, elegirían educar a sus hijos porque lo ven como algo valioso. Bueno, esas son las diferencias, voy a comenzar. Si estuviéramos de acuerdo que deben ser las dos cosas obligatorias, la vacunación y la educación,
Eso no significaría que deba ser público, es decir, que lo deba pagar el Estado. Se podría hacer exactamente igual que se hace con las vacunas. Se comprueba que el niño esté vacunado. El Estado comprueba que el niño está recibiendo la educación que debe tener. De manera que toda la gente que tenga dinero debe pagar las vacunas y la educación de su bolsillo de manera directa, que siempre será más eficiente que de manera pública. Pensad siempre que hacerlo a través de la pública es meter intermediarios por medio que normalmente no suelen tener un conocimiento de la situación tan bueno como suelen tenerlo los agentes implicados en una transacción. Es decir, yo quiero que mi hijo sea educado y el colegio sabe cómo educar gente. Yo sé cómo quiero educar a mi hijo y el colegio debe responder a esa necesidad que tengo. El Estado no hará sino interferir y llevarse por el camino alguna comisión. Al igual que la vacunación obligatoria, si alguien no tiene dinero para pagar las vacunas de su hijo, deberá generarse una deuda con el Estado y el Estado deberá ayudar a los más pobres para que puedan vacunarse, de la misma forma que deberá ayudar a la gente para que se pueda educar. Pero esa deuda debe ser siempre en materias primas, es decir, o servicios, por ejemplo, en colegios o en vacunas, y de vengarse de manera monetaria para que sea devuelto en algún momento. Porque si no estaremos premiando que la gente aparente menos riqueza y ya sabemos cómo va eso. Gente fingiendo tener menos dinero para tener plazas gratuitas en colegios de pago. Sobre que a la privada no le compense montar un colegio en zonas problemáticas o en zonas muy bajamente pobladas, se solventa fácilmente contratando profesores entre varios vecinos y no montando un colegio. Esta granularidad permitirá hacer grupos de alumnos entre los vecinos, incluso de diferentes edades, y que le den un servicio suficiente para aprobar los exámenes que, como he dicho, debería hacer el Estado cada año. De esa forma, podrías contratar uno o varios profesores y estos se encargarían de que tus alumnos cumplieran con esas obligaciones. Esto se ha hecho así toda la historia de la humanidad y ha funcionado bastante bien. De hecho, daría muchísimo trabajo a profesores y eliminaría burocracias de abrir colegios, que son centros bastante difíciles de abrir y muy altamente regulados, cuando en realidad lo único que tienen que hacer es enseñar a los niños a hacer algo. Polemista, me sorprende tu punto de vista, me sorprende la óptica con la que enfocas esto. Para mí, tanto la vacunación, que es un ejemplo que estamos extendiendo quizás demasiado, como la educación, es bueno, pero desde el punto de vista del individuo, no solo de la sociedad. Es precisamente el individuo que recibe esa vacunación o que recibe esa educación el que obtiene mejoras directas sobre su calidad de vida y sobre sus perspectivas futuras. Por eso, porque es el individuo el que va a recibir algo que le va a ser útil y porque es el individuo el que en caso de no recibirlo se va a ver afectado, yo creo que esa elección de proporcionarlo a un individuo, porque esto se suele dar en edades tempranas, esa elección no puede venir motivada por circunstancias sociales o psicológicas. No puede estar al albur de que alguien decida dártelo o no por las circunstancias que sean, ¿vale? Entre esas circunstancias pueden hallarse también unas circunstancias que históricamente son muy populares, como las circunstancias económicas, en el que a alguien no le permites estudiar porque no porque piensas que es malo, no porque piensas que no le va a aportar, sino porque en tu unidad familiar necesitas ingresos y necesitas que ese miembro aporte y por tanto lo sacas de la educación, ¿vale? Ese es un clásico histórico en el que fundamento yo el por qué creo que debe ser obligatorio. Debe ser obligatorio porque no podemos permitir que alguien no lo haga porque sus padres, por la razón que sea, no decidan que lo haga, ¿vale? Repito, yo digo que no tengo claro que deba ser la educación obligatoria. Este tipo de argumentos que me has dado me llevan a pensar que sí debería serlo, que debería ser obligatoria, lo cual no quiere decir que deba ser pública. Quiere decir que debería examinarse que los niños están cada año recibiendo la educación necesaria y que sean sus padres los obligados a proveérsela.
Aunque respeto tu punto de vista, me parece una opción razonable sobre el modelo de pagos directos, sin embargo hay aspectos que no me acaban de convencer. Para ti, el Estado es ineficiente porque lo que va a suponer es un sobrecoste en burocracia interna. Vale, lo puedo aceptar. También, por otra parte, has de tener en cuenta que las empresas lo que van a buscar es ganar dinero. Y si van a buscar ganar dinero, ya ese sobrecoste está mm, intrínsecamente relacionado con la forma de prestar los servicios. En cualquier caso, sé que lo que me vas a contestar es que las empresas van a optimizar sus recursos para que ese gasto adicional que supondría la formación o el servicio no se vea, no impacte y sea optimizado. Bueno, es una visión muy idealista del modelo de libre mercado, pero bueno, podemos aceptarlo. En cualquier caso, a mí me surge la duda de que el modelo fundamentalmente industrial es el modelo de la economía de escala. Y el modelo de la economía de escala lo da actualmente el tener muchos centros, ¿vale? El tener muchos colegios y eso lo da el Estado. Me da la impresión de que tu problema fundamental es que la gente, y yo aquí no sé si hay un componente cultural, lo que hace es obviar cuáles son sus ingresos y entonces nos encontramos con ineficiencias porque hay gente que paga menos de lo que debe y eso es una circunstancia injusta. Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que las medidas, más allá de las de índole cultural, deberían pasar por una revisión por pares y que todos seamos capaces de opinar o de informar sobre los ingresos, sobre el nivel de vida de los demás. Estas circunstancias me parecen un tanto eh, exageradas y de hecho esta misma semana han levantado una agria polémica en el sector liberal porque lo consideran una caza de brujas. Sobre tu propuesta de contratación directa por parte de los vecinos, por parte de los padres, en aquellos sitios donde la iniciativa privada no haya llegado, eh, ¿te has parado a pensar que si la iniciativa privada no llega es porque no le resulta rentable? Y si no le resulta rentable a alguien que se dedica a eso, a unos padres no van a poder abordar esa contratación? Porque yo creo que cualquier docente te va a desmentir eso que pareces indicar, de que lo más importante es la mera fuerza laboral de gente que enseña y que no se necesitan ni, ni recursos, ni instalaciones, ni infraestructuras particulares que te permitan hacer eso. Yo creo que no es así. Yo creo que, bueno, que si hemos llegado a una situación actual es por un proceso de evolución. Y si tú sustentas tus argumentos en que históricamente eso se hacía así, bueno, pues tienes que sustentar también en el que si hemos llegado a la situación actual es porque históricamente se ha determinado que es la mejor forma de hacerlo. Mm, No estoy utilizando un argumento de historia, no digo que sea bueno porque se haya hecho en la antigüedad, digo que se ha dado en la antigüedad y ha funcionado. La educación en casa es un claro ejemplo de que el Estado no debería meterse en la educación, como mucho exigir unos conocimientos al año. Si tú renuncias a tu carrera laboral, bien porque estás en paro o bien porque tienes dinero suficiente y quieres dedicarle a tus hijos el mayor tiempo posible, en el sistema actual creo que no puedes hacerlo y estás obligado a llevarlo a un colegio público. Además, aunque consiguiera el Estado que no llevarlo a un colegio público, tendrías que pagar los impuestos de la escuela pública. Por lo tanto, tú tendrías que pagar dos veces la educación, la tuya y la de otros, lo cual no es nada justo. Que a la empresa privada no le compense abrir un colegio en un sitio no significa que no puedan encontrarse soluciones parecidas. Por ejemplo, sucede con la alimentación, que tú no abras un Mercadona en cada núcleo de población no significa que la gente no coma. Existen agencias de reparto que te entregan la comida en tu pueblo. Nada tiene que ver el Estado con esto. Los vecinos pagan un poco más porque tienen una serie de perjuicios en la conectividad de esa población. De igual forma, pasa igual
con la educación? Pues bien llevar a los alumnos a un centro más cercano o bien reunirlos en una de las localidades que estén colindantes, pagando un poco más. Recordemos que estas zonas tienen una serie de perjuicios para todo y tienen una serie de beneficios para otras cosas. Por ejemplo, la vivienda es mucho más barata ahí. Entonces, lo que tienes por un lado lo pagas por otro. Pero esto es una sencilla realidad en la que el Estado ni añade ni quita nada. Me alegra ver, polemista, que los argumentos a favor de la obligatoriedad parece que han surtido efecto y que estás tendiendo hacia esa vía. Hablemos ahora de la intervención o del papel del Estado en todo esto. Yo no creo que en la antigüedad los casos de tutores personales hayan funcionado más allá de las familias ricas. Y en el modelo en el que tú planteas, pongamos que un pueblo contrata entre muchos vecinos, pues docentes. ¿Cómo se reparten los gastos? ¿De manera igualitaria, sin importar la renta de cada uno? A mí eso me parece injusto. ¿O se pone negro sobre blanco el nivel económico de cada persona? Se contribuye también por el número de hijos, imagino. En mi opinión, este modelo no hace sino llevar el problema que comentabas antes a un nivel pues mucho más cercano, más vecinal y más hiriente. La iniciativa privada no va a llegar a las zonas con poca densidad de población, pero sobre todo tampoco va a llegar a las zonas socialmente deprimidas donde el dinero escasea. ¿Por qué no planteas una mezcla de soluciones? Yo pensaba que tu apuesta sería precisamente fomentar la llegada de la iniciativa privada mediante bonificaciones o mediante reducción de impuestos, pues complementado con un cheque escolar. Hablas de exámenes anuales para evaluar a los alumnos, pero ¿no tienes en cuenta la obligatoriedad de demostrar nivel para enseñar por parte del educador? Porque si el educador no da la talla, el alumno sale perdiendo. Vale, pongamos que se hacen exámenes a los padres para que acrediten que pueden enseñar. Entiendo que durante el año será necesario comprobar que los niños están recibiendo esa formación, ¿no? O esperamos a que el alumno suspenda a final de curso. Aumentemos el gasto de la administración en inspectores. Con este modelo, en mi opinión, el modelo docente al que la evolución histórica nos ha llevado es el mejor posible. Probablemente, seguramente, no es perfecto, pero todo lo que sea huir de un modelo basado en colegios, docentes acreditados, etcétera, porque haya aspectos que no te convenzan, es descuidar otros aspectos esenciales. Por ejemplo, el centro como un mecanismo de socialización del alumno, algo que no te da la educación que hay en casa. ¿Sabes qué? Tengo la impresión de que tus aportaciones sufren de dos sesgos fundamentales que son las que determinan tu opinión. El primero, que tiendes a afrontar la educación sin que ésta gire alrededor de las necesidades del niño, a que éste tiene el derecho a obtener la mejor formación posible. Con frecuencia veo que lo centras en el punto de vista de los padres, de sus gastos, de sus convicciones. Y el segundo sesgo que entiendo que tienes y que te provoca que huyas del Estado en todas las actividades es que concibes los impuestos como un mecanismo segmentado. Yo pago mis impuestos para hacer X y si los pago y tengo que pagar, además, estoy pagando doble. Y eso no es así. Tú pagas tus impuestos en función de tu renta para formar una bolsa común que se reparte entre todos los servicios públicos. Elegir qué servicios se dan desde el Estado lo haces mediante tu voto, que hará que llegue un gobierno con una ideología que marcará cómo hacer el reparto. Si cada uno pagara los impuestos para hacer lo que quisiera, entonces yo no pagaría docentes, porque no tengo hijos, o pediatras. Pronto llegaríamos a una situación absurda. Comienzo por el final. El argumento de que dices que yo no estoy poniendo al niño en el centro de mi tesis no es cierto. Es al revés. Yo considero que por muy aventuradas ideas que tenga, no voy a saber mejor que los propios padres de los hijos cómo educar a sus hijos. No estoy hablando del qué, estoy hablando del cómo. En el 90% de los casos seguramente los padres tengan una idea diferente a la que tú y yo tenemos. Y no podemos considerar que nuestra opinión debe estar por la encima de ellos. Ya hemos dicho que debería acordarse democráticamente qué mínimo poner y cómo imponerlo. Por eso yo estoy pensando en lo mejor para los niños, que dependiendo de cada niño y de cada situación, los padres sabrán qué es lo mejor. Cuando hablo del sector privado, también me estoy refiriendo a los freelance, a los docentes individuales, a los autónomos, que podrían competir con las grandes empresas de la misma manera que los autónomos compiten actualmente con las grandes empresas. ¿Cómo es esto? Pues dando especificidad, valor a su trabajo. Te preguntabas cómo evaluar que estos docentes puedan dar clases a los niños.
Pues muy sencillo. Primero, cuando un jefe te contrata, al menos en los sectores específicos, lo que quiere es el trabajo hecho. Si tienes experiencia y has entregado buenos trabajos y tienes un expediente donde enseñas que tus alumnos han superado con éxito y con buenas notas esos exámenes, pues ya no haría falta casi ningún título, porque básicamente lo has hecho bien. Si tú mismo lo haces bien, pues porque alguien no lo va a hacer bien. Y segundo, si no tienes esa experiencia y no la puedes demostrar, pues hay varias formas de hacerlo. Primero, trabajando para terceros durante algunos años y luego poder tener esa experiencia. Es decir, para una gran empresa. O formarte en un sitio prestigioso de formación, una universidad privada, algún tipo de esto que sea muy excelente de manera que funcione, que puedas demostrar eso. Si no, tendrás que competir en precio, es decir, empezar tus trabajos cobrando poco y cuando demuestres que haces mucho y tengas ese expediente, podrás subir tu salario. Decir que el sistema público es el mejor sistema porque hemos llegado aquí sí es un argumento resultista. A mí me parece que realmente estamos aquí, pero que realmente el resultado dista mucho de ser el mejor posible. La estructura pública de la enseñanza no es la mejor ni muchísimo menos. Una buena manera de darse cuenta es fijarse en las universidades privadas y las universidades públicas cuántos Nobeles hay. Te darás cuenta de que todos los Nobel vienen de universidades privadas que buscan la excelencia y mejorar hasta límites insospechados la enseñanza de su hijo. La gente no en balde ahorra gran parte de su vida para ir a estas universidades. Te aseguro yo a ti que esa gente valora muy mucho la enseñanza y no son obligatorias, la universidad no es obligatoria. Entonces, bueno, pues sí, la universidad, la enseñanza básica puede ser muy eficiente, pero mira en Andalucía, toda nuestra enseñanza es básicamente pública y sin embargo nuestros niveles de satisfacción y de niveles de educación en los alumnos son lamentables, de los peores de España. También es fácil de demostrar cuando la gente elige un concertado o un privado antes que un público, siendo el público gratis y los privados y concertados teniendo una demanda impresionante. ¿Por qué es esto? Pues básicamente porque la pública no está satisfaciendo las necesidades. ¿Que funciona? Bueno, claro, sí, los niños saben leer y escribir, pero de que ahí a que haya tenido éxito me parece muy aventurado. Creo que tengo que hacer una pequeña deriva hacia el tema de impuestos, porque JB ya ha hablado varias veces de que aquí la gente tiene que pagar mucho si tiene mucho y que a ver qué va a pasar con los impuestos. Además, creo que fue JB el que se rió cuando dije que había que enseñar sobre los impuestos y la declaración de la renta en la escuela. Es que la gente tiene que ser consciente de esto. Vamos a ver, ¿qué es algo justo? Intuitivamente, algo justo cumple estas dos propiedades. Primera, que entendemos que el procedimiento por el que se recibe o se asigna algo es igual para todo el mundo, y lo que se llamaría la justicia del procedimiento. Y segundo, que entendemos que el que pone más recibe más. ¿De acuerdo? Cuando esto no se cumple, nos enfadamos. ¿Vale? Si tú vas a un concurso y se suponía que era al azar, pero no es al azar porque le ha tocado a la prima del que organiza el concurso, pues te enfadas. Si resulta que te has pasado todo el día trabajando en un trabajo y llega el profesor y le pone la misma nota a todo el mundo, pues te enfadas porque tú habías trabajado más y merecías más. Entonces, este mecanismo de que el que está trabajando más, es decir, está poniendo más en el sistema y por tanto está cobrando más, tiene que volver a poner más en el sistema pagando más impuestos, no es justo. No es justo. Suena bien cuando te crees que no te afecta a ti. Dices, bueno, no es justo, pero mira, si me puedo beneficiar de fulanito, pues le voy a chupar la sangre. Ahí puede sonar bien. Pero no es justo, eso es avaricia, eso no es justicia. ¿Vale? Eso es avaricia, eso es quererle robar a los demás.
Así que yo estoy en contra de que aquí el que gane más tenga que pagar más por los colegios. No, mira, no. O sea, aquí cada uno, que en todo caso, si vas a recibir lo mismo, pagas lo mismo. Y si me obliga a mí a pagar más, porque yo gano más que los demás, que se me dé más. Es decir, que si yo pago más por el colegio, oye, pues a mis hijos, pues que le den el comedor incluido, no estoy pagando ya más, que le den los libros ya, es decir, que le den más servicio. Pero no, resulta que tengo que pagar más, recibir menos servicios y además se me insulta. Se me insulta porque eres un aprovechado que gana mucho. Así que tú, todo lo que pagues siempre es poco. Mira, o sea, no. Vamos a tener que empezar por enseñar sobre impuestos en el colegio. Porque sobre justicia no hace falta enseñar, que ya nacimos todos con esa intuición. Pero sobre impuestos y lo que ocurre sí que hace falta enseñar. Por alusiones, dos matizaciones. Polemista. Yo cuando hablaba de que el modelo al que se había evolucionado era el que parecía ser más exitoso, no me refería a un modelo público, me refería al modelo organizacional en el que los alumnos se organizan en colegios, en clases, etcétera, etcétera. No tenía nada que ver con el porcentaje o la participación pública o no en el sistema. Ernesto, por otra parte, cuando yo dices que me reí, pero no haberte molestado, me reí no de que se diera a conocer el concepto de la renta, sino que yo lo que entendí era que se enseñara a hacer la declaración de la renta. Algo que me parecía tan específico, tan complejo, que, bueno, que para sumar una actividad más a las tantas cosas que queremos saber, no me parecía razonable. En cuanto a la exposición que he realizado sobre los impuestos y sobre el concepto de justicia, pues debo confesarte que alberga diferencias sustanciales con el que yo tengo interiorizado. Así que, no sé, tendríamos que revisar si ese concepto es tan inmediato como tú parece que haces entender. A ver, cuando tú me dices que justicia es que todos los que aporten obtengan lo mismo, no puedo estar más de acuerdo. Pero si te fijas, el concepto de servicio de educación y el concepto de servicio sanitario, por ejemplo, todos recibimos lo mismo. ¿Correcto? Sin importar lo que obtengamos. Si lo que no te gusta es que en los procedimientos añadidos, como puede ser el comedor, por ejemplo, que no deja de ser una subvención, se establezcan criterios que ordenen la selección en base a renta, bueno, pues yo podría estar de acuerdo en que se eliminaran todas las subvenciones por parte de la administración, ¿vale? Entonces seguiríamos defendiendo el concepto de justicia. Sin embargo, a mí lo que no me convence como concepto de justicia es que el que más tiene, más reciba. ¿Y por qué? Porque para mí el sustento de la justicia, el sustento de los impuestos, es que proporcionalmente a lo que tienes, proporcionalmente, ¿vale? La igualdad no solo es cantidad la misma, sino también es proporcionalidad, pues proporcionalmente a lo que tienes, aportas. Y si proporcionalmente a lo que tienes aportas, bueno, pues eso para mí es justicia. No es justicia que obtengas lo que aportas, porque si no tienes nada, no aportas nada, ¿no? ¿Vale? Eso a mí me parece injusto, porque me parece que el fundamento del Estado social o de los impuestos es la solidaridad entre las partes, un día por ti, otro día por mí. Y si lo convertimos en un mercado, que bueno, es un concepto que puedes tener tú, pero que a mí no me gusta nada, pues entonces el que más tiene es el que más recibe. Entonces, realmente, ¿para qué necesitamos ese Estado? Bueno, yo no he dicho que todos tengan que aportar y recibir lo mismo, y mucho menos que los que más tengan que aportar más. Lo repito, y es que lo justo es que si todo el mundo recibe lo mismo, todo el mundo aporte lo mismo. O
Si hay gente que va a tener que aportar más, esa gente tiene que recibir más. Esto es lo que le exigirías a tu vecino, a tu amigo y a todo el mundo. Hay gente que separa su forma de entender la justicia intuitivamente de la esfera privada a la pública. Y en la esfera privada, con sus amigos y en sus relaciones personales, utiliza este criterio de justicia, y en la esfera pública utiliza un criterio distinto en el que, pues no sé muy bien con qué objetivo. Si el objetivo es aparentar, querer parecer más solidario que todo el mundo, no lo sé cuál es el objetivo. Pero existe mucha gente con esa dicotomía, pero también existe mucha gente que no la tiene y que aplica el mismo criterio de justicia todo el tiempo. Así que soluciones para la educación que pasen por extorsionar a la población que más trabaja y que más produce en el país, a mí no me van a gustar. No quiero tampoco que desviemos mucho el debate hacia eso, porque no es el tema. Esto es más una cuestión más íntima, más de cómo es la sensibilidad política de cada uno. Pero tratemos de hablar de educación y quizás no tanto de cómo la vamos a pagar, para no desviar demasiado el debate. Sobre la igualdad, habría que decir que es curioso que veamos como justo que quien más paga una pensión para su futuro tenga más pensión cuando se jubila. Sin embargo, parece que si es en sanidad o si es en educación no lo tenemos tan claro. ¿Me podríais aclarar, si queréis, la igualdad también en las pensiones? Que pague lo que pague, todo el mundo debería disfrutar de la misma pensión. ¿Es la igualdad ahí deseable? Polemista, si hablamos de la igualdad en pensión, creo que nos salimos del tema. Yo hablaría de la igualdad, ¿qué significa la igualdad en educación? Que sí viene a enlazar con todo esto que estamos hablando. Yo entiendo que igualdad en educación es no darle a todos lo mismo, sino darle a cada cual lo que necesita para así situar a todos en las mismas oportunidades. Y retomando un poco todo lo que habéis estado diciendo, pues me parece, polemista, me parece muy acertada tu comparación con las vacunas, en el sentido de que efectivamente si un niño no se vacuna puede terminar perjudicando al resto de la comunidad cuando ese niño enferme. ¿Por qué sí me parece acertada? Porque me parece igual que en la educación. Si tú a un niño no lo educas, termina repercutiendo en la sociedad. Es decir, tienes ahí un elemento, a un personaje, a una persona que distorsiona o que molesta o que impide el desarrollo de la sociedad. Por el contrario, me parece una falacia la de comparar la educación con los alimentos, con un supermercado. Ahí creo que no hay comparación posible. Y en este sentido es donde veo que sí debe ser obligatoria la educación, en el sentido de que como termina repercutiendo un niño, termina siendo una persona y esa persona termina estando en la sociedad. Entonces, ¿por qué tiene que ser obligatoria para todo el mundo? Porque todos terminamos en la sociedad. No podemos mantener o no podemos tener a personas que no tienen un papel en la sociedad. Y está claro que para tener un papel en la sociedad, pues hay que tener una educación y una formación. Ojo, está bien que diferenciemos lo que es educación obligatoria de lo que es pública. Yo pública entiendo que es pagada por el Estado. Obligatoria es que tenga que acudir a esa formación. Respecto a que sea pagada por el Estado, ¿por qué debe ser pagada por el Estado? Lo ideal es que cada uno pagase la educación para sus hijos que él quisiera. Pero no es posible muchas veces pagar la educación que uno quiere, por distintas circunstancias de la vida. Pero una persona, un padre, sí quiere o sí sabe la educación que quiere para su hijo. ¿Que pueda pagarla? No. ¿Por qué debe ser la educación pública? Porque yo entiendo que cuando no todo el mundo puede pagar lo que quiere, con que haya una persona que no pueda pagar lo que quiere, entenderme lo que quiere, no está bien expresado lo que quiere, sino cuando una persona
no puede pagar lo que es justo para ella y para sus hijos, pues debe ser pagado por todos, debe ser sufragado por todos. Eso es lo que yo entiendo. Por ejemplo, en Finlandia, que recientemente he escuchado un programa, allí o sea, no hay colegios privados, no hay colegios privados. ¿Por qué no hay colegios privados? Porque todos los padres están contentos, más o menos en general, con la educación que hay, porque es una educación buena y todos consiguen llevar a sus hijos a la educación que quieren. Entonces no hay colegios privados, es totalmente públicos. Por lo tanto, aquí debo concluir, no sé si estamos todos de acuerdo en que lo ideal sería el cheque escolar, porque con el cheque escolar tienes una educación pública, pública en el sentido en el que el Estado te da a ti un dinero y tú llevas a tu hijo al colegio donde consideras que mejor lo hacen y por llevarlo a ese colegio pues utilizas el cheque que te da el Estado. No sé si eso llevaría a que, pues vale, el Estado me da X dinero, pero el colegio que yo quiero vale X más 2. Pues ya tendría que yo poner esos 2. No sé si eso ya sería justo o no. Lo ideal sería que cada padre pudiese llevar a su hijo donde quisiese. No solamente porque fuese el mejor centro, sino porque esté de acuerdo con los valores que persigue. Recapitulando un poco lo que hemos dicho así en general, quiero entender que educación pública sí, pública en el sentido de que esté al alcance de todos y que todos puedan alcanzar la educación que quieren. Gratuita también en el sentido de que sea el Estado el que a través de los impuestos que todos pagamos pueda sufragar los gastos de esta educación. Y obligatoria, por supuesto, porque todos estamos obligados a formarnos porque todos vamos a terminar, mi principal argumento es que vamos a terminar todos en una sociedad en la que tenemos todos que contribuir. Entonces, en ese sentido, todos estamos obligados a formarnos para poder contribuir a partes iguales. Luego, por otro lado, yo veo un problema en que, claro, para que una educación sea pública y gratuita y obligatoria para todos, claro, tiene que contentar a todos. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, que la educación pública que tenemos no contenta a todo el mundo. Por eso, a los que no contentan, pues tienen que irse a la concertada o a la privada. ¿Qué es lo que hay que perseguir o qué es lo que yo propugno? Pues una educación pública, digamos, cortándola por un rasero de mínimos. ¿Cuál es el problema? Cuando en la educación, en la escuela, en los institutos, en los centros educativos, damos una serie de formaciones con las que los padres no están de acuerdo, en base a distintas ideologías, pues claro, ahí es donde un padre busca que su hijo vaya o no vaya a ese centro. Y claro, aquí tenemos el problema de que en los centros educativos es muy fácil adoctrinar, en el sentido que es muy fácil enfocar al alumno hacia una dirección. Incluso dando asignaturas como matemáticas, un profesor puede influir en el pensamiento ideológico que pueda tener un niño. No sé qué pensáis de esto. Pues me va tocando, así que contesto. La educación pública y gratuita. Evidentemente, ¿por qué? Porque hay que dar igualdad de oportunidades a todo el mundo. Entonces, si no fuera gratuita y no fuera pública, habría mucha gente que no podría acceder a la educación. Muchas personas, muchas familias que hoy en día no llegan a final de mes. Si tuvieran que pagar un concertado, tuvieran que pagar esa educación para que sus hijos puedan llegar a ser el día de mañana algo, no sería posible. También es posible hoy en día decidir si quieres que tu hijo estudie en casa o que no estudie, o sea, que estudie en un colegio, un instituto o que estudie en casa. Se puede solicitar y hay casos en los que se ha concedido a los padres que la formación la reciban los hijos en casa. Con lo cual, bueno, si alguien no quiere realmente que su hijo vaya a un colegio, a un instituto, a infantil, pues puede optar a ello. Ahora sí, el hecho de ir a un centro con otros chavales lo que hace es ayudarlos en las habilidades sociales, sobre todo hoy en día teniendo en cuenta que va a ser una de los perfiles
el tipo de trabajador que se va buscando. Quizás sí nos podríamos plantear que se pagara un mínimo, es decir, la educación es pública y es gratuita, pero bueno, puede haber un mínimo que se pague según renta. ¿Para qué? Pues para quizá darle valor, porque lo que es gratis las personas no lo acaban valorando. Entonces, quizá de esa manera exigiríamos, por un lado, a los centros educativos, en general al sistema educativo, le exigiríamos aquello que tienen que hacer bien. Por lo tanto, habría una exigencia para el docente de hacer su labor como tiene que hacerla, y también podríamos, evidentemente, seríamos más exigentes con nuestros hijos, ¿no? Porque hoy en día pues ya sabemos lo que ocurre. Hay muchos alumnos que se van sin titulación de ningún tipo. A los padres, en principio, pues parece que les da igual, porque como no les cuesta el dinero, pues bueno, hay que estén como una guardería, y cuando acaben su época de estar en la guardería, ¿no? Que ya no puedan seguir en el instituto, pues a la calle, a trabajar o a lo que sea. Entonces, quizá una cuota mínima en función de renta, yo no lo vería mal, ¿no? Es como el tema de lo que hablábamos de los libros gratuitos, libros para todos gratuitos, como pasa en Andalucía. Yo creo que no. O sea, si una familia puede permitirse el lujo de pagar libros, pues que los pague, y la familia que no pueda, pues que sea la que reciba ayudas, ¿no? Al final, lo que es gratis para todo el mundo desvirtualiza de alguna manera la función o la labor social que se pretende con estas medidas. Además de la alimentación, se me ha ocurrido que el dentista es un buen ejemplo de algo que es muy necesario, que no lo cubre el Estado, no es público. Por favor, no confundáis público con gratuito. Y, sin embargo, yo diría que el 90% de la población, el 95% de la población asiste alguna vez en su vida al dentista. Incluso aquellas personas que no pueden costeárselo pueden solicitar una ayuda para poder acudir al dentista, lo cual demuestra una vez más que esa obligatoriedad, o que el Estado lo provea, solo implica que haya un intermediario por medio. ¿Por qué creéis que no se puede aplicar lo mismo en la educación? Se hablaba del tema de los dentistas y demás, ¿no? Que si era obligatorio, que si no iban, tal. Bueno, el dentista a lo mejor cada vez se va convirtiendo más en una necesidad para la sociedad. Estamos viendo que es necesario, y de hecho pues ya hay dentista o el pagar o el cubrir parte de lo que cuesta un tratamiento a los chavales a una cierta edad, ¿no? Entonces creo que ya sí empieza a haber una visión de que hay otras cuestiones, además de la educación, que también son necesarias que se vayan incluyendo en la gratuidad. Pero siempre tiene que ser todo eso medido. O sea, el problema que tenemos en la sociedad es que creemos que por pagar impuestos se nos puede dar todo gratis, que no tenemos que pagar nada, y que bueno, que además no tenemos que no tenemos que responder o dar respuesta o dar garantía del buen uso que se está haciendo de todo ello, ¿no? Volviendo a la educación, pues es que si no hubiera una educación pública y gratuita, nos encontraríamos con que el día de mañana los futuros adultos pues no tendrían pues capacidades, seguramente habilidades, destrezas, más que aquellas que aprendan por sí mismos. Entonces creo que es necesario que todos tengan las mismas oportunidades, y creo que la educación les da esas mismas oportunidades. Después estarán los que sobresalgan por arriba, sobresalgan por abajo, pero necesitamos un común, necesitamos que haya un grupo social importante con unas habilidades básicas adquiridas que puedan tirar de la sociedad. Y creo que hoy en día eso es mucho más necesario que antes, ¿no? Porque tal y como está la sociedad y tal y como vamos viendo que funciona todo, necesitamos que haya más gente preparada, y creo que eso se consigue con una enseñanza gratuita y pública. Si habláramos de una enseñanza que no fuera gratuita y pública, pues evidentemente habría muchas más diferencias entre aquellas personas que tienen un estatus social alto y las que no lo tienen. Con lo cual, las oportunidades de laborales, las oportunidades sociales de aquellos chavales que pertenezcan a familias que no estén acomodadas van a ser menores. Va a ser muy difícil que puedan llegar a ocupar determinados puestos, o que puedan llegar a estudiar
carreras que a lo mejor pues incluso se tienen que ir fuera, ¿no?, para poder cursarlas. Un poco volveríamos a esa idea, ¿no?, de cómo como se hablaba a principios del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX, a principios del siglo XX, se hablaba de que había un componente hereditario en la marginación social. Entonces yo creo que eso no sería nada bueno, sería contraproducente en la sociedad en la que estamos actualmente. Y en cuanto a por qué otras necesidades como el dentista, etcétera, no funcionan sin obligación y la educación no funcionaría sin obligación. Bueno, eso es muy relativo. Vacunas hay mucha gente que no se pone, son obligatorias y no las ponen a sus hijos. Dentista, no todos los padres llevan al dentista a sus hijos. Fíjate, algo tan sencillo como la higiene. Los niños deberían de ir bañaditos, duchaditos y limpitos a clase, ¿no? Y no lo hacen. O sea, algo tan básico como que tu hijo esté limpio y algo que no debería ser obligatorio y que no es obligatorio, evidentemente, y no se cumple, ¿no? Algo tan sencillo como eso. O no sé, simplemente algo tan sencillo como puedan ser normas de educación por parte de los chavales, comportamientos, actitudes en la calle, o sea, todo eso no te obligan. Hay unas normas, pero nadie te obliga y no se cumple. O sea, que eso de que a lo que no hay obligación, los padres sí cumplen o sí hacen o sí llevan, y luego a lo que no es obligatorio, por ejemplo, como la educación, o que la educación tendría que ser obligatoria para que esos padres respondieran, pues yo creo que va a depender de muchos factores. Evidentemente, si la educación no fuera obligatoria, habría muchos padres que no traerían a los niños a clase. Eso lo estamos viendo en muchos pueblos, pues los padres llevan a sus hijos obligados al instituto o al colegio. No los llevan porque quieran. Más de un padre querría tener a su hijo trabajando en el campo con una determinada edad. Y hablamos no de edades de 18 años, estamos hablando de edades mucho más pequeños, ¿no? O hablamos de la línea gitana. Todos los gitanos y gitanas no tenían oportunidades. ¿Es verdad que van abandonando los estudios? Sí, pero bueno, con que haya alguno que salga adelante, creo que podemos ir cambiando algunos aspectos de la sociedad. Entonces, yo no tengo claro que si la educación no fuera obligatoria, los padres llevarían a sus hijos a los centros educativos a que se formaran. Entonces, y bueno, y si no fuera gratuita, menos aún. O sea, si no fuera gratuita, yo tengo muy claro que hay un porcentaje muy alto de la sociedad que no iría, o sea, que no mandaría a sus hijos a los centros educativos porque priorizaría otras cuestiones en vez de que su hijo tuviera una formación. Por último, y no me extiendo, pero como no he hablado desde hace tiempo, creo que puedo permitirme el lujo. Creo que la clave estaría en cómo se administra el tema de la educación. Sobre todo en aspectos económicos, en aspectos de recurso humano, y quizá, desde mi punto de vista, lo que no deberían de existir es una educación descentralizada. No se tendría que dar la libertad a cada comunidad para que enseñara como quisiera lo que quisiera. Creo que la educación tendría que ser más o menos igual en todas las comunidades. Y si hay libros gratuitos en un sitio, que haya libros gratuitos en todos. Si se apuesta porque haya tal sistema de evaluación, que lo haya en todos los lugares. Si se apuesta porque, no sé, cualquier tipo de cuestión que esté dentro del sistema educativo, tiene que ser igual para todas las comunidades. Eso también debería de entrar en ese punto de igualdad, ¿no? Y de esa manera quizá pues tampoco haría falta la privada o la concertada, dándole a cada uno lo que quiera, lo que necesite, ¿no? Hay aspectos que además creo que no deberían de estar dentro del sistema educativo, porque son aspectos que entran a formar parte de la vida privada. Hay cuestiones generales que sí, pero hay otros aspectos que entran a formar parte de la idiosincrasia de cada familia. Entonces, bueno, se tendría que dar alternativa, ¿no? En tal caso, esos contenidos que se van a dar, o esas charlas, o esas formaciones, o esas materias incluso que se dan, pues que se den en horario de tarde, fuera de lo que es el horario escolar, ¿no? De esa manera también a lo mejor descargaríamos el horario escolar, nuestros hijos tendrían menos horas educativas, o se podrían administrar mejor las horas educativas
para dedicarlas a aquellas destrezas, habilidades que realmente son necesarias. Para terminar mi intervención en el debate, voy a contestar sucintamente a la pregunta con la que empezamos, que era educación pública, gratuita y obligatoria. Creo que tiene que ser obligatoria, pero como ya he defendido, creo que los padres deberían de tener más derecho y más libertad para elegir qué tipo de educación se recibe, más capacidad de elegir entre opciones. Creo que actualmente las opciones están muy limitadas. Están muy limitadas porque la educación es fundamentalmente pública, que era la otra pregunta del debate. Creo que es un error que sea fundamentalmente pública, creo que no es necesario. Si la educación concertada tuviera un peso mayor, sería más fácil elegir qué tipo de colegio quieres para tus hijos. No tendrías que elegir entre un montón de colegios que son iguales y que suelen tener una ideología que no necesariamente va contigo. Otra alternativa a muchos colegios concertados sería muchos colegios privados y un cheque escolar con el que los padres pudieran elegir a qué colegio los llevan. Finalmente, sobre la gratuidad del colegio, creo que no debería de ser gratuito. Creo que hay que ser consciente de lo que cuesta el colegio. Otra cosa es que ese precio, incluso en un colegio público, tú lo pagarás a través de un cheque escolar. ¿Vale? El gobierno, cuando tienes niños, te podría extender un cheque que solamente se podría canjeable solamente en colegios, y con ese cheque tú lo puedes llevar a un público, a un concertado o a un privado. En algunos sitios tendrás que añadir, en otros no. Pero así tienes conciencia de lo que te cuesta el colegio, sea público, sea privado o concertado. Cosa que de otra manera no se tiene y tenemos esa falsa ilusión de que la educación es gratuita. Espero escuchar vuestras conclusiones ahora y me ha gustado mucho debatir con vosotros. Pues sí, Ernesto, concluyo lo mismo que tú respecto al cheque escolar. Pienso que efectivamente no debería ser gratuita porque lo que es gratis no se valora. Pero por otro lado creo que a través de los impuestos a aquellos padres que tuviesen hijos, pues se le debería expedir un cheque escolar a canjear en el colegio que quisiesen. Respecto a que sea obligatoria, pues concluyo que sí, que debe ser obligatoria porque es la única manera que una sociedad tiene de avanzar, haciendo que sus menores se instruyan, pues van a tener una sociedad mejor y pública en el sentido de que estuviese al alcance de todo el mundo. Efectivamente, toda persona debería tener acceso a poder estudiar y formarse. Eso es más o menos como yo concluyo el debate y bueno, me gustaría ver y escuchar qué opinan los demás. Bueno, pues para concluir, creo por un lado que la enseñanza tiene que ser pública y gratuita, porque es la única manera que tenemos de garantizarnos que todos los chavales se forman para el día de mañana, que vamos a tener una sociedad con unos adultos que van a estar instruidos, que van a estar formados, que van a tener opinión propia, que no van a estar mediatizados por el resto de la sociedad, ¿no? Eso en principio, luego ya sabemos lo que ocurre. Y por otro lado, pues sí, dentro de la idea de que sea gratuita, ¿no? Creo que quizá si fuéramos conscientes de que tenemos que pagar una cantidad a través de los impuestos o de alguna manera valoraríamos más lo que tenemos, porque no se valora. Se cree que es un derecho y como tal, pues muchas veces los derechos ya sabemos que no los valoramos, ¿no? Entonces quizá de alguna manera gestionar esa idea de gratuito para que en función de renta o no sé cómo se podría hacer, pues fuéramos conscientes de que pagamos una cantidad, ¿no? Aunque la pagamos, es verdad que con los impuestos las pagamos, pero no somos conscientes. Al no ser conscientes, pues realmente no valoramos. Y en cuanto a lo del cheque, bueno, pues es un poco como la idea de la gratuidad, ¿no? Lo que es gratuito, lo que nos regalan, no lo valoramos. Entonces esos cheques habría que darlo en función realmente de las necesidades de cada familia. Ayudar a aquellas familias que tienen más hijos, evidentemente, a aquellas familias que tienen una renta más baja
y favorecer que puedan tener la misma igualdad de oportunidades que el resto de niños que no tienen esas dificultades. Y creo que eso sería un poco el resumen. Así que, bueno, he escuchado al resto de compañeros, creo que no andamos muy lejos los unos de los otros en cuanto a nuestra forma de pensar. Para cerrar este debate me voy a ceñir escrupulosamente a las preguntas que lo motivaron. Educación obligatoria, sí, porque es un medio, es un derecho que tienen todos los ciudadanos desde que son pequeños para poder integrarse y tener las herramientas que le permitan desarrollar su vida luego de la mejor manera posible. Educación pública, sí, porque entiendo que la iniciativa privada, contra la que no tengo ningún tipo de problema en que también participe en la educación, eh, decía que la educación privada no va a ser capaz de llegar, ya sea por densidad poblacional o porque no le interese económicamente, a todos los aspectos, y tiene que haber una posibilidad para que esa formación se llegue. Y educación gratuita, eh, al menos esa pátina, porque si es obligatoria, eh, tiene que ser gratuita. No estoy muy a favor ni tengo ideas, en realidad no tengo ideas muy fijas que quizás podrían propiciar otro debate acerca de cómo se instruye a la población acerca del valor de todo eso, pero en resumen ese es mi punto de vista. Bueno, por mi parte, ciñéndome a las preguntas, empezando por el final, obligatorias, no lo sé, no lo tengo claro todavía. Hay cosas que me hacen dudar y hay cosas que no me hacen dudar. Repito, se garantiza que los niños coman y la alimentación no es obligatoria. Se garantiza que los niños vayan al dentista y, sin embargo, no es obligatorio el dentista. Quiero decir con esto que hay necesidades que me parecen más acuciantes que la educación y, sin embargo, están ahí. Por lo tanto, no tengo claro que realmente haya que obligar a la gente, convencerles a la fuerza de que educar a tus hijos es bueno. Yo creo que es una cosa que cualquier padre tendrá de acuerdo. Eso por un lado. Luego, gratuita, imposible. No hay educación gratuita. ¿Será que lo paguen otros? Entonces, pues gratuitas no, porque no existe, es imposible. A no ser que los profesores trabajaran gratis. Hay varios profesores en este debate y yo creo que no trabajaríais gratis, por mucho que os guste ser profesores, ¿no? Si os morís de hambre, no creo que os guste la enseñanza. Y pública. Bueno, pues pública, el cheque escolar sería una opción. Curiosamente estoy en contra de la concertada, porque, claro, el problema de la concertada es que sigue siendo pública. Y lo que debería ser es que hubiese una escuela pública y los que decidiesen ir a una escuela privada que no pagaran los impuestos para pagar la educación pública. Y ya está. No haría falta ni siquiera cheque. La gente cogería y diría, bueno, pues en vez de gastarme el dinero que lo gaste el Estado por mí, que decida el Estado por mí quiénes son los mejores profesores, ya sea dándoselo a un concertado el dinero, que son gente puesta a dedo, como haciendo posiciones, que a lo mejor para mí es arbitrario en el resultado de la educación de mi hijo, pues que me descuenten eso y yo ya me buscaré las habichuelas para educar a mi hijo. Si el Estado quiere, pública, en el sitio de pública, controlar que mi hijo ha sido bien educado, pues me parecería bien igual de que se hacen análisis de ver si un niño está bien alimentado y si no se le quita la patria potestad, pero bueno, que sea obligatoria para los padres, por eso digo. Entonces, pública sí, concertada no, privada completamente sí, siempre que se les descuenten los impuestos de pagar esa educación a esas personas. Ya veríamos cuánta gente estaría dispuesta a pagar los impuestos para un sistema tan ineficiente como el sistema público educativo. Bueno, hasta aquí el debate de la educación. Ha sido un placer compartirlo con vosotros. Ha sido el debate con más participantes que hemos tenido hasta el momento. Ha estado muy bien, hemos tenido opiniones de diverso tipo. Y bueno, recordad siempre que el debate no solo se basa en hacer que otra persona cambie de opinión. Pensad que estos debates los estamos grabando para que nos escuchen. Alguien que pueda venir, por ejemplo, a escucharme a mí, puede escuchar a otra persona de este debate y hacerle dudar, le hace salir de su burbuja de opinión. Bueno, amantes del debate, hasta aquí el polemista y sus 6 compañeros. Un saludo y hasta el próximo debate.